Hola a todos, deseo que estén muy bien. Espero que estén pasando un excelente casi fin de semana y que todo vaya bien con su salud. Bienvenidos a esta nuestra segunda charla de esta serie de 3 sesiones sobre seguridad de la información que les preparamos con motivo del mes de la concientización de la ciberseguridad. Para quienes no nos hayan podido acompañar en nuestra primera charla de la semana pasada y quieran volver a verla, les recuerdo que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. En el chat les dejaremos el enlace. Para quienes me recordarán, mi nombre es Luis Lomelí, soy el gerente de consultoría. La semana pasada estuvimos platicando sobre los fundamentos para una protección eficaz. En esta charla continuaremos ahondando en este tema, haciendo una identificación o proponiéndoles más bien un mecanismo para hacer una identificación de riesgos en seguridad de la información. Y les recuerdo que el siguiente jueves 24 de octubre tenemos otra cita para poder platicar sobre la ISO 27001. Recordemos un poco nuestra sesión anterior. Como ustedes tal vez recuerden, y para quienes no estuvieron, bueno, les platico, usamos una analogía de las tuberías y el cuidado del agua para poder comprender el flujo de la información y por ende la seguridad de la información. Inclusive, durante la sesión anterior, utilizamos ejemplos de descuidos más comunes siguiendo la analogía, como por ejemplo el dejar llaves o válvulas mal cerradas y que eso haga que el agua se esté filtrando, y eso nos ayudó a abrir un panorama sobre los fundamentos y qué se debe cuidar a la empresa para poder pasar a la acción y proteger la información de nuestros clientes, proveedores y de la empresa que también nosotros vamos generando. En esta sesión vamos ya a ahondar en temas más relacionados a seguridad de la información. Vamos a profundizar en la identificación de riesgos. Ahí les tenemos preparado una forma muy sencilla de hacerlo. Pero antes de pasar a esa técnica para identificar riesgos, vamos a revisar algunas actitudes y comportamientos que ponen en peligro nuestra seguridad de información. En esta ocasión, la persona que los va a acompañar, ahorita se las presento, para la primera parte es mi compañera Tania López y después continuará mi compañero Adolfo Mota para ver esa técnica haciendo un desglose de los componentes de un riesgo. Les recuerdo que tenemos, como en todos nuestros webinars, en la parte final de una sección de preguntas y respuestas. Esa parte de preguntas y respuestas ustedes pueden ubicarla en el icono, en el menú de PIR, que está en la parte casi siempre del team superior de la pantalla y tiene el iconito de un signo de pregunta. Entonces ahí ustedes pueden revisarlo. Inclusive tenemos también pendiente una pregunta que una de nuestras asistentes, que por aquí la veo, Doris Victoria, aquí sigues, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Tenemos pendiente responderte la pregunta que nos hiciste la semana pasada, la vamos a retomar como la primera pregunta al final de nuestra sección. Muy bien, pues, ¿cómo están? Adolfo y Tania, muéstrense para saludar a nuestra audiencia, por favor. ¿Cómo les va? Todo bien, Luis, buenos días. Buen día, Luis, ¿todo bien? Mucho gusto en tenerlos. Bueno, me da mucho gusto. ¿Ya están ustedes dos preparados para poder eh, ahondar en este webinar y platicar con nuestra audiencia? Claro que sí. Muy bien, pues Todo muchas listo. gracias. Pues antes de continuar, eh, nos gustaría conocer en el chat si ustedes identificaron descuidos, tomando como base lo que vimos en nuestra sesión pasada, me refiero a la audiencia. Ahí, por favor, nos van dejando sus comentarios. Comenzará Tania, que es la primera ponente platicando con nuestra charla, pero mientras ella comienza su exposición, bueno, nos gustaría que ahí nos comenten si identificaron en sus empresas algo de lo que vimos en la sesión pasada, sobre todo el tema de los descuidos. Pues bienvenidos de nueva cuenta, muchas gracias y adelante, por favor, Tania. Muchas gracias, Luis. Okay. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda charla. Vamos a ver en esta primera sección del webinar ciertas actitudes y comportamientos que
tienen o tenemos varias personas dentro de la organización y también en el uso normal de nuestro día, ¿no? Entonces, esos comportamientos van provocando descuidos, que son los que vimos en la charla pasada, cómo van afectando estos descuidos que se van presentando. Estas actitudes y comportamientos no siempre se dan simplemente por lo que lo quiero hacer, ¿no? Sino que también depende del desconocimiento que tienen las personas sobre lo que podría provocar ciertas actitudes o descuidos que se tienen, ¿no? Esos comportamientos, hábitos que tenemos. Entonces, vamos a revisar algunas de estas actitudes. Bien, entonces vamos a empezar a hablar primero sobre priorizar la comodidad sobre la seguridad. Estos comportamientos, ustedes saben, la seguridad es incómoda. Es incómoda porque hace que tengamos que hacer cosas que muchas veces no nos gusta o realmente nos incomoda hacer algo porque ya estamos habituados a hacer nuestro trabajo día a día y entonces uno de esos comportamientos o actitudes que se tienen es priorizar la comodidad sobre la seguridad y sobre entonces esta actitud vamos a revisar un ejemplo, el que es compartir la pantalla completa. Por favor, ayúdenme todos los que están aquí, todos los asistentes, a reaccionar, ya sea con una manita arriba o con un corazón, las veces que ustedes lo han hecho o les ha pasado, que dicen, pues yo voy a mostrar toda mi pantalla para no estar buscando la información y pues es lo que le voy a mostrar al cliente, ¿no? Entonces ni me fijo en qué, yo directamente comparto toda mi pantalla y entonces puedo ver todo lo que está de la persona que me está exponiendo o yo propiamente en hacerlo, ¿no? No me quiero incomodar en estar buscando, tener la información lista para solo mostrarla. Entonces, a ver, ayúdenme ahí con sus reacciones. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes o lo han hecho? El compartir toda la pantalla y en algunas ocasiones mostrar información, pues que no debería de ver la persona que la están exponiendo, ¿no? Bien, ahí vi algunas reacciones. Muchas veces puede ser que esto es porque siempre estamos acostumbrados a compartir la pantalla completa y entonces en el Inter, mientras voy conectando con las personas que voy hablando, pues voy buscando ahí la información para que no se sientan que estoy haciendo otras cosas, ¿no? El tener estas actitudes y no estarte preparado porque es más cómodo para ti compartir la pantalla, realmente provoca que se esté exponiendo información que es sensible. Y entonces nuestro cliente puede llegar a pensar, si entonces así maneja la información de otros clientes, porque yo ya la vi que aquí mientras buscaba información que me iba a mostrar, pues entonces es probable que también así use mi información, ¿no? Y que pueda ser que esté expuesta con algún otro cliente esta información. Entonces, el objetivo de estar revisando estas actitudes es entonces que podamos realmente ser conscientes en qué es lo que puede provocar. Siguiendo con el ejemplo de priorizar la comodidad sobre la seguridad, las actitudes que se tienen es mandar información confidencial en el cuerpo del correo. Igual, a ver, pónganme aquí sus manitas, su reacción. ¿Cuántas de ustedes no les ha tocado o han enviado información en el cuerpo del correo? Pues porque es más cómodo pegar ahí la información, no tengo que buscar el enlace al documento y sobre todo no tengo que pedir permisos de acceso. A ver, aquí pueden reaccionar, las reacciones están en la barra de arriba. Pueden poner sus corazones o incluso pueden escribir en el chat si es que quieren compartir alguna anécdota de algo que les haya pasado sobre estas actitudes. Adelante, ¿eh? Entonces, siguiendo con esto, decimos, es que pues también les voy a pedir que me manden la respuesta en el cuerpo del correo porque yo lo puedo revisar desde mi celular y puedo responder ahí, es más cómodo, no tengo que esperar a mi casa a llegar, entonces tengo una respuesta inmediata en cuanto vean el correo para estar todos en lo mismo, ¿no? Entonces es más cómodo mandarlo así. Lo que no saben es que puede provocar que si el correo es enviado a una dirección incorrecta, que yo creo que a más de alguno en los que estamos aquí nos ha pasado, que nos equivocamos en enviar un correo que no debería de ser. Entonces, si hay entonces un error de que le mandas la información a otra persona, aunque venga ahí un letrerito de si esta información no te corresponde, no lo deberías de abrir,
muchos por morbo ven la información, ¿no? Digan, ah, no era para mí, pero pues ya la leí. Entonces, pues ya la información confidencial se vio expuesta. Y entonces está comprometiendo tanto la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Y también entonces puede ser interceptado por un tercero, donde sucede exactamente lo mismo, ya obtuvo información confidencial de alguno de nuestros clientes y pues ya puede hacer mal uso de esa información. Siguiendo con este ejemplo de priorizar la comodidad, es no bloquear la computadora cuando no está en uso. Pues muchos dicen, no voy a bloquear la computadora, así no tengo que poner la contraseña, ¿no? Pues ¿para qué me estoy desgastando en eso? Simplemente me levanto y me voy y ya no tengo que estar registrando la contraseña porque me cuesta mucho trabajo acordarme de la contraseña y escribir todo porque ya me pidieron que tenga una contraseña con ciertas características y pues me tardo mucho. Entonces no voy a tardar tanto, voy a pararme y ahorita regreso. Entonces es más cómodo para mí no bloquearla. También pueden ahí irme poniendo en las reacciones cuántas veces no han hecho esto. Me río porque pues antes hacíamos muchas vagancias, vamos a llamarles así, en la oficina, donde justamente donde veíamos a la persona que no bloqueaba su computadora, pues hacían la broma de que le volteaban toda la pantalla, ¿no? Entonces ya la persona llegaba a su lugar muy asustada, y, pues ¿qué pasó aquí? Con esas vagancias con el sentido de decir, oye, pues no dejes descuidado tu computadora sin bloquear, porque de pronto ya le pasó algo y muchas veces no sabían cómo, cómo acomodarla, ¿no? Y, ay, alguien que me ayude, no sé qué le pasó a mi computadora. Entonces son ese tipo de cosas que por vagancia lo pueden hacer, pero no todos hacen ese tipo de bromas o vagancias para que las personas comprendan por qué no está bien no compartir su pantalla, sino que pueden aprovecharse de que está desbloqueada para poder utilizar la computadora, acceder a información que no deberían de acceder, modificar datos, realizar cualquier acción que no están autorizadas. Y entonces, en estricto sentido, la persona ni se va a dar cuenta porque dejó su computadora desbloqueada. Este tipo de actitudes y comportamientos provocan ese tipo de descuidos que revisamos en la primera charla sobre el cuidado, que utilizamos la analogía del cuidado del agua, pues es tan habitual para nosotros tener esto y no es seguir teniendo nuestra vida más cómoda que estarnos preocupando por los temas de seguridad. Siguiendo con otro ejemplo sobre priorizar la comodidad sobre la seguridad, pues es tener un uso repetido de la misma contraseña. No sé si muchos de los que están aquí son responsables de TI o tienen algunos compañeros que dicen, ay, yo voy a usar la misma contraseña para todo, es más fácil recordarla, no tengo que aprenderme tantas contraseñas, además de que soy malísima. Entonces, también aquí pueden ir reaccionando cuántos de ustedes les ha pasado. Entonces dicen, ay, no, pues ¿para qué me aprendo tantas? Soy malísima, pues ir a una para todo, ¿no? Entonces empiezan a mencionar para qué. Y entonces también sucede el otro. ¿Por qué tenemos que cambiar las contraseñas tan seguido? Es tan complicado, estaba revisando una nueva contraseña, ay no, voy a usar la misma. Y entonces, si conectamos los descuidos que hay anteriormente, donde no hay una buena gestión de contraseñas, donde en la organización no nos obligan a estarlas cambiando con cierta frecuencia o no revisan que se repite la contraseña, pues a pesar de que te pidan que cambies la contraseña, muchas veces, y creo que les ha pasado que nada más ponen un punto de más o ponen una letra más, pero es exactamente la misma contraseña. Entonces dicen, bueno, entonces también ahí por parte de las políticas de la organización que no revisa y no se asegura de que no se estén repitiendo las contraseñas, ¿no? ¿Qué va a provocar esto? Pues si una de las cuentas se ve comprometida, los atacantes van a utilizar esa misma contraseña y van a intentar acceder a otras cuentas y aplicaciones con tu usuario, ¿no? Entonces esto le va a permitir hacer transacciones no autorizadas y suplantar la identidad. Entonces el objetivo es identificar si algunos de nosotros o nuestros compañeros o los hábitos que tenemos en la organización, que realmente ya se convirtió en hábitos en la organización, es tener esto, es estar usando la misma contraseña, incluso ni siquiera hemos revisado si utilizan la misma, y entonces como ellos es natural y normal usar la misma contraseña para todos, entonces es importante que identifiquen esto porque no son conscientes de lo que puede llegar a provocar.
muchas veces no somos conscientes de lo que puede provocar porque no nos ha sucedido. Es así como, pues a mí nunca me han robado, ¿verdad? Entonces, pues ni siquiera sé qué se siente, no tomo todas las precauciones porque yo creo que no soy un blanco, entonces pues no me va a pasar nada, ¿no? Sin revisar realmente cuáles son los problemas que puede causar esto. Hay otras actitudes que tienen que ver en creer que eso no me va a pasar a mí. Justamente como, no creo que cualquier persona piense, ay, a mí no me van a robar, claro que no, sino pues en muchos años no me ha pasado, pero dentro de las organizaciones hay actitudes que dicen, pues ni que fuera Google para que me fueran a querer quitar la información, no somos tan grandes, somos una empresa chiquita, no creo que nadie esté interesado en usar nuestra información. Entonces, también ahí ayúdenme con alguna reacción si ustedes han pensado eso, conocen a personas que piensen eso. Entonces, al al no creer que algo nos va a pasar, ¿qué sucede? Pues no nos protegemos. Si no somos una empresa que nos va a pasar eso, ¿para qué le invertimos en temas de seguridad si hasta la fecha, con el tiempo que tenemos, no nos ha pasado? Entonces, al no estar protegidos, tener controles que vienen desde una capacitación de ser sensibles a las personas sobre el uso y algunas actitudes que ya hemos visto y descuidos que vimos en la sesión pasada, pues entonces van a decir, pues no, o sea, yo he visto que no hemos tenido ningún problema, ¿para qué? Entonces van dejando a un lado el que las personas se capaciten en temas de seguridad, que sean conscientes de que sus actitudes y comportamientos pueden tener una consecuencia que pueda afectar a la organización, pueden entonces estar expuestos al phishing que ahorita está que es uno de los más usados, pues ingeniería social en el que pues se van metiendo en tu cabeza, te envían correos y entonces pueden estar abiertos a tener algún malware, a alguna violación de datos, exponer información sensible. Y muchos de los ciberataques no se dirigen a una empresa en particular, sino que son automatizados para identificar vulnerabilidades en cualquier organización independientemente de su tamaño. Entonces, muchas de esas empresas que creen que no son grandes y que a quién le va a importar la información, realmente es nada más identificar una vulnerabilidad que tú tienes y sobre eso van. Entonces, por eso es importante identificar qué es lo que provoca el tener estas actitudes. Bien, siguiendo con este ejemplo de que eso no me va a pasar a mí, que creo que muchos de las empresas, sobre todo que ya llevan trabajando muchos años con un mismo proveedor, pues existe la confianza, ¿no? Entonces, pues durante muchos años he trabajado con este proveedor, siempre me ha demostrado que es confiable, no ha pasado nada, entonces estoy seguro que no vamos a tener ningún tema de seguridad porque hasta la fecha no lo hemos tenido. Pero pues sabemos que con los proveedores hay personas que esas personas puede ser que no, igual no pasen por una revisión o estén capacitados o no sean conscientes de los hábitos que tienen sobre el uso de la información, donde entonces pueden llegar a provocar que un incidente de seguridad, no manejo la información sensible de forma correcta, me levanto y no cuido mi computadora, entonces puede ser que haya todo eso, ¿no? Y también, sin acuerdos, es importante tener acuerdos con los proveedores por si ese proveedor sufre algún incidente de seguridad, pues cómo me vas a asegurar que ese incidente de seguridad que tú sufriste como proveedor no me va a afectar a mí, ni en el servicio que me estás prestando, ni en los productos que yo tengo, ¿no? En el caso de algún proveedor muy específico. Pónganme aquí, pueden poner en comentarios si les ha pasado algo, pueden reaccionar. Siguiendo con este mismo ejemplo, pues diciendo, igual es que el tema de dejar la computadora desbloqueada, pues son muchos temas, ¿no? No solamente es creer que, ay, por comodidad, sino también creer que como van a ir solamente un momento al baño, no va a pasar absolutamente nada si no bloqueo la computadora. Pues siempre la he dejado así y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, igual, el no tener la computadora bloqueada puede abrir una puerta de serios problemas de seguridad como acceso no autorizado, pérdida de datos, daños de reputación, ¿no? Es igual meterse a esa computadora, robar la información y la persona, por pensar que es poco tiempo, ni siquiera va a dar tiempo de que alguien se pueda meter. Voy a ir al baño, va a ser rápido y no me va a pasar absolutamente nada. No sé, aquí voy a ver, para ver sus reacciones, cuántos de ustedes les ha pasado o han pensado ustedes, es tan poquito el tiempo que pues, ¿para qué la bloqueo? A ver, ok, algunas manitas.
Muy bien. Bien. Otras actitudes y comportamientos que se tienen es realmente, pues, una desatención hacia la seguridad, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado o ustedes saben de alguien, también pueden poner aquí su reacción, pueden poner manita arriba o corazón si les ha pasado. Simplemente voy a compartir mi credencial porque Pablo diario me está pidiendo esta información y me la pide, pues mira Pablo, te voy a pasar mi contraseña al repositorio, tú ahí ves la información que necesites y pues ahí podemos estar, la puedes estar revisando, no es necesario que me estés preguntando porque no puedo ahorita atender tu solicitud. Entonces la comparto para que sea más fácil para ti. Esto provoca entonces que estas personas no autorizadas, porque claramente Pablo no tiene permisos para acceder a la información que le están solicitando, y entonces, mira, mejor al momento de pasársela está abriendo esa puerta para que Pablo pueda tener información en la que no debería de tener, ¿no? Entonces puede hacer, como obviamente le va a pasar su usuario y contraseña, pues Pablo puede hacerse pasar por Pedrito, y entonces pues puede escribir información o modificar, y quién va a aparecer que modificó la información, pues Pedrito, cuando realmente fue Pablo, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca. Aquí sí me gustaría ver las reacciones de ustedes. Pueden poner dedito arriba si les ha pasado en alguna ocasión en su organización que se hayan dado cuenta o que no lo han hecho, en que no revocan los accesos cuando alguien sale de la organización o cuando ya no es necesario que lo tengan. ¿Ok? Muy bien. El no revocar los accesos cuando ya dejan de trabajar ahí es porque piensan, pues ya no trabaja aquí, ya ni va a hacer las credenciales después de que ya no trabaje con nosotros. Nosotros como consultores, pues hay información que se revisa con nuestros clientes, y muchas ocasiones algunos de nuestros clientes deciden, a pesar de que muchas veces eso ya no es necesario, que nos compartas o que nos des permiso a tu repositorio. No, sí, es más fácil la revisión y ahí tú revisas todo. Ok, nos dan acceso a su repositorio y es fecha. Son proyectos que han pasado más de 5 años en el que tenemos acceso a ese repositorio. Entonces podríamos hacer mal uso de esa información de nuestro cliente. Nosotros que tenemos el conocimiento sobre temas de seguridad, pues claramente no hacemos acceso. ¿Cómo no? Probablemente se preguntarán, entonces ahí están revisando o qué. No, en mi caso muchas veces me llega un recordatorio de, por ejemplo, Dropbox, este repositorio que tenías o no sé qué, tú dices, qué caray, hace mucho que no uso Dropbox. Y me meto y resulta que ahí está el repositorio que me compartió el cliente y ahí están todos los datos de los proyectos que fueron revisados en una auditoría, ¿no? Digo, bueno, no tienen el cuidado de identificar, pues es que si ya se terminó el trabajo, yo creo pues que ni siquiera se va a meter, ¿no? Y justamente va a provocar esos accesos no autorizados, que se pueda perder la información, que haya complicaciones en la forma de gestionar la seguridad, porque no vas a saber quién, dónde pasó, quién robó la información, porque tú nada más vas a considerar las personas que ahorita tienes activas y nunca las personas que ya no trabajan, porque nunca te aseguraste de que las personas que ya no trabajan contigo ya no tengan acceso a la información. Bien, las otras actitudes y comportamientos es minimizar o subestimar los riesgos. Muchos de los que usamos computadoras, pues siempre nos aparece ahí un iconito que dice hay actualizaciones. Pues a mí nunca me ha pasado nada. Ni actualizo la computadora, no he tenido problemas de nada más, ni siquiera sé para qué actualizarlas, la verdad, porque no veo nada, entonces pues no las actualizo, no me va a pasar nada, no he tenido problemas hasta ahorita y entonces pues no las actualizo. Nunca me han dicho nada por no actualizarlas, entonces pues no va a pasar absolutamente nada. Estos comportamientos provocan que la computadora esté expuesta a vulnerabilidades que pueden ser explotadas ya sea por malware y atacantes, porque esas actualizaciones justamente incluyen actualizaciones de seguridad para que no existan esas vulnerabilidades. Entonces es importante estar atendiendo esas actualizaciones que te están mandando ahí, ¿no? Y la otra es descargar software de fuentes no confiables. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con la finta, y ahorita que hay mucha información en internet y que pues ya me llegó esta noticia, entonces sé que el software es popular,
tiene muchas descargas y yo no he visto que hayan tenido ningún problema, entonces debe ser seguro, aunque no sea de la página oficial, yo he visto que jala bien, no hay ningún problema, pues la voy a descargar, ¿no? Entonces, por ir siguiendo estas recomendaciones, incluso ya de personas que lo están utilizando y no ha habido problemas, realmente provoca comprometer la seguridad tanto de la computadora que fue donde se descargó, puede estar expuesta a malware, robo de datos y el desempeño del sistema, ¿no? Entonces, al no descargar software de la tienda oficial, estás expuesto a eso, ¿no? La mayoría de los software que son descargados de fuentes no confiables tienen ahí una puertita abierta atrás. Esas vulnerabilidades que pues tú no lo notas y que pueden ser explotadas por los atacantes. Siguiendo con este mismo ejemplo de minimizar y subestimar los riesgos, las actitudes que tienen es, seguimos con un tema de compartir información confidencial en el cuerpo del correo. Aquí también espero sus reacciones, si les ha pasado, tanto que se los manden o que ustedes mandarlos, ¿no? Aunque no sea en otras actitudes y comportamientos, hablamos sobre, pues, la comodidad, pero en este caso subestimar el riesgo diciendo, pues a nadie le va a interesar esta información, no es importante, aunque lo reciba alguien más, ni siquiera le va a importar porque no lo va a entender. Entonces, esos datos sensibles pueden filtrarse accidentalmente y entonces el correo es almacenado en servidores no seguros y alguien puede acceder a la cuenta del destinatario y ahí ver la información sensible. Entonces, muchas veces no somos conscientes o realmente decimos, pues, ¿quién le va a importar esta información? ¿Qué pueden hacer con ella? Entonces es realmente sin identificar cómo les perjudicaría en la organización. Y seguimos con lo mismo. No bloquear la computadora porque muchos piensan, pueden aquí reaccionar con un corazón o una manita arriba, el decir, es que si acceden a mi computadora, pues no guardo información en ella. O sea, se pueden meter aquí a descargas, a escritorio, a documentos y yo no tengo información. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Pues mira, no registro la contraseña. Voy rápido al baño. No va a pasar nada. Entonces, ¿para qué la bloqueo? Mejor ahorita me levanto, me hago un café despuesito y regreso. No importa que estén en home office o en una oficina, el no bloquear su computadora, pueden tener acceso a eso. Ustedes tienen un explorador y la mayoría no tiene la costumbre de cerrar sesión cuando terminan de trabajar. Entonces, si se meten a su computadora, pues no van a revisar en el escritorio o en la carpeta de documentos, se van a meter a los exploradores, a las aplicaciones que ustedes utilizan y ahí están iniciadas la sesión. Puede robarme la información, puedo hacer suplantación de identidad, puedo comprometer la red. Entonces, no es simplemente decir, pues como no guardo nada en la computadora, no me va a pasar nada. Entonces, es importante que ustedes vayan identificando comportamientos, actitudes y hábitos que tienen ustedes de manera personal y también en la organización porque pueden provocar todo esto. En la siguiente sección de este webinar, ya identificando todos estos hábitos que pueden provocar descuidos y entonces poner en riesgo nuestra información, en esta siguiente sección, pues vamos a explorar cómo tener alguna estrategia para que realmente identificar qué podía provocar y gestionar la manera de que no nos llegue a provocar, ¿no? Controlarlos. Y entonces ya aquí mi compañero Adolfo les va a hablar sobre los componentes de un riesgo para poder resolver cualquier tema que tenga que ver con los comportamientos y descuidos que ya hemos revisado. Adelante, Mota. Muchas gracias. Gracias, Tania. Nada más quisiera hacer una pregunta. Reaccionen, por favor, los que no tuvieron o no tienen ninguna anécdota relacionada con lo que mencionó mi compañera Tania. ¿Quiénes se salvaron? ¿Quiénes pasaron con 10? Ok. Perfecto, Rosario. Digo, es bueno saber que no tenemos anécdotas de este tipo. No significa que no debamos ser precavidos. Y bueno, vamos a ver ahora cómo analizar riesgos. Es una de los pilares para tener una buena seguridad de la información en las empresas, es pensar en riesgos. Bien. Hay varios métodos para identificar riesgos y analizarlos. Vamos a irnos por uno muy simple, muy replicable. ¿Okay?
Se llama diagrama de Corbatín. Pues existen muchas herramientas, hay herramientas, tablas en Excel o herramientas ya muy especializadas para hacer análisis de riesgos, pero también está este otro caso de una herramienta muy visual, que no maneja muchos datos en sí, pero permite entender bien la naturaleza de un riesgo y poder sobre de esto ya ir tomando decisiones al respecto sobre cómo atenderlo. Bien. Sí debe su nombre a este accesorio, ¿no? Que se usa mucho con la ropa formal. Por ejemplo, en los Oscar vemos mucho hombre con corbatines, ¿no? Dato curioso, las corbatas vienen de la guerra y fueron los franceses quienes lo hicieron una pieza de un accesorio de moda. Y el diagrama de Corbatín, al final, tras usarlo, nos va a permitir preservar la información del análisis de riesgo de manera pragmática, de manera fácil de entender y sobre todo en la medida que otras personas lo manejen, va a ser fácil transmitirle esa información a otros. Un diagrama de Corbatín ya utilizado puede verse así, ¿ok? Donde llegamos a tener un evento o un riesgo que es el objeto de estudio en sí. Podemos llegar a tener múltiples amenazas o causas y también múltiples consecuencias. Hay riesgos que tienen una sola consecuencia, pero es muy peligrosa. Hay riesgos que tienen muchas consecuencias y algunas de esas no son tan relevantes para nosotros. Bien. No es necesario hacer el dibujo o empezar ya teniendo toda la información en la mente. No necesitamos ir preparados para hacer un diagrama de Corbatín, sino que la herramienta nos permite ir obteniendo la información de manera ordenada y lógica. Vamos viendo las partes del diagrama. Van directamente relacionadas con las partes de un riesgo. Siempre a la hora de analizar un riesgo vamos a ver diferentes aspectos, ¿ok? Y el diagrama se adapta perfectamente a esos elementos que debemos identificar. Tenemos entonces el evento o el riesgo, aquello que vamos a estudiar, bien. En este caso, en el diagrama siempre va a estar en el nudo, en la parte central del corbatín, ¿ok? Y el riesgo es aquello que intentamos evitar o minimizar en la medida de lo posible, ¿vale? Tenemos también un activo de información, se asocia al riesgo y es un activo de información es cualquier elemento que genera, procesa, almacena o transfiere información, ¿ok? De la relevante. Recordamos que en la sesión pasada hablamos que no toda la información se tiene que proteger. Por ejemplo, información de los viajes de Uber, para algunas empresas puede ser importante, para otras empresas no. Hay información que sí es valiosa de proteger y es sobre de esa que vemos qué activos de información la utilizan o la procesan, ¿no? Incluyendo las personas. Muchas veces descartamos a las personas como un activo de información pensando en que solo la tecnología llega a hacerlo. Bien. Tenemos del lado izquierdo del diagrama las amenazas, ¿ok? Hasta la mera orilla, en los extremos de cada una de las flechas, tenemos todas las amenazas que podamos identificar, ¿bien? Son aquellas causas o situaciones que nos pueden llevar a que suceda el riesgo. Es decir, caerse puede ser un riesgo, por ejemplo, estar caminando sobre una barda puede ser una causa, ¿no? Si yo dejo de estar caminando sobre la barda, elimino el riesgo de caerme y hacerme daño. También tenemos las consecuencias del lado derecho, en el extremo opuesto, y son aquellos efectos que sucederían si el riesgo se materializa, es decir, si el riesgo se vuelve un problema, ¿ok? Tenemos ese problema y luego una cantidad de consecuencias que podemos identificarlas todas en la medida que hagamos un trabajo sesudo de análisis, pero tampoco se trata de identificarlo todo, tampoco se trata de ser exhaustivo, sino encontrar aquello que es crucial, aquello que es más relevante.
Por ejemplo, supongamos que dejamos la información, la laptop desbloqueada, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa sí es una consecuencia que vale la pena analizar. Tal vez no lo más probable. Lo más probable es que me dejen un mensaje de broma, ¿no? Eso no es una consecuencia que me haga daño. Pero que perder información, que alguien con maldad haga algo con la información, eso sí. Entonces, sobre las consecuencias de mayor relevancia para el riesgo, es que hacemos el estudio. Bien. Y tenemos, hasta aquí, ya identificamos las partes de un riesgo, la naturaleza de un riesgo. Es decir, todo riesgo tiene causas, todo riesgo tiene consecuencias. Bien. Y en la medida que identificamos eso, vamos comprendiendo aquellas variables que debemos controlar, que debemos eliminar, que debemos minimizar. ¿Vale? Ahora, la segunda parte del diagrama de Corbatín nos permite gestionar qué vamos a hacer al respecto. Empezando por los controles. Bien, en el pliegue de la izquierda de la corbata, es decir, en estas flechas que unen al evento con sus causas, vamos a ir poniendo la cantidad de controles o de acciones de prevención que se nos ocurran para que esa causa no nos lleve al riesgo o se reduzca la probabilidad de que suceda el riesgo, ¿ok? Y del mismo modo, una vez que tenemos todos los controles que se nos ocurran, por ejemplo, bloqueo automático de la laptop, pensemos, ¿no? Entonces ya pensamos también en si el riesgo llega a suceder, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer cuando el problema en realidad ya lo tenemos enfrente de nosotros? Y hay acciones de contingencia para reducir el daño cuando ya el problema es inevitable. Bien. Estos se encuentran del lado derecho y también en la misma medida van sobre la flecha que une al riesgo con la consecuencia que queremos atender. ¿Ok? Y esas son las partes. Así de fácil se puede gestionar un riesgo. ¿Se puede llevar a métodos más científicos? Sí. Pero no es necesario para poder empezar a gestionar la seguridad de la información en la empresa y empezar a identificar riesgos, ¿ok? Vamos a ver un caso práctico con este diagrama, tomando un ejemplo de los que mencionó mi compañera Tania. Partamos por identificar un activo, ¿ok? Hablaba de la laptop y de cómo tendemos a dejarla abandonada. Una vez me pasó que perdí información, no de trabajo, por suerte fue en mi computadora personal, pero porque mi gata cambió el nombre del documento. Entonces no encontraba esa información, no me la eliminó, pero tardé muchísimo en recuperarla. Así que sí, incluso en el home office o incluso cuando nos sentimos más protegidos, podemos estar siendo negligentes con la seguridad y debemos de pensar siempre en la medida de lo posible en prevenir que sucedan las cosas y no en dejarlas que sucedan y luego actuar. Entonces, pensemos en la laptop, un riesgo que mencionó, alguien más accede a mi sesión, ¿ok? Ese es el riesgo que puede suceder en mi laptop. ¿Por qué? Por una o múltiples razones. Y yo sobre de esto voy a hacer mi estudio del riesgo, ¿ok? Una causa de que alguien acceda a mi laptop es, por ejemplo, que utilizo la misma contraseña para todo, ¿no? O el mismo PIN. Levanten la mano los que usan un mismo PIN para el banco, contraseña de Windows, aplicaciones en el celular, etcétera. Reaccionen, pues, de alguna manera. Los que utilizan un PIN más de una vez. Bueno, yo también, la verdad. Sí, llega a suceder. Entonces, eso puede dar pie a que alguien con muchas ganas de hacer daño o alguien con mucha paciencia se ponga a averiguar cuáles son nuestras contraseñas, el PIN o alguna otra método de acceso. En cuanto encuentra uno, va a buscar en dónde más lo puede utilizar. Bien, supongamos que por eso esa persona logró entrar a mi sesión en la laptop. Otra causa que podemos tener para que alguien acceda a la sesión es no bloquear la computadora. Más fácil no se puede, ¿no? Me voy, me alejo,
Voy al baño, voy por un café, me tardo un minuto en lo que uso el microondas, por ejemplo, y en ese minuto alguien más puede llegar a meter mano a mi computadora porque no la dejé bloqueada. Bien, esas son dos causas. Podemos pensar en más. La magia de este diagrama, de esta herramienta, es que se puede hacer en equipo. Imagínense poniéndolo en un pizarrón o en una proyectándolo, ¿no? Y entonces juntan a la gente que sabe del tema y van contribuyendo con causas, con consecuencias, con medidas de prevención y medidas de contingencia. Esto se puede hacer, lo puede hacer una persona o lo pueden hacer múltiples personas. Pensemos en consecuencias. Si alguien accede a mi sesión, me puede suplantar. No sé si les ha pasado o si lo han hecho, si alguien se anima a reaccionar aquí, porque es algo ya que puede dar pie a juicio, ¿no? Que saben, accedan a la sesión de alguien de una red social o dejan su red social abierta y les escriben mensajes sus amigos. Por ejemplo, eso sería una broma que no lleva a muchos problemas, pero para efectos del trabajo, si alguien accede a mi sesión y me suplanta, eso me puede llevar a problemas hasta legales y no solo a mí, sino a la empresa. Bien, en la medida que esa suplantación sea para perjudicar al cliente o que finalmente se perjudique mi reputación como proveedor, ¿no? Como proveedor, me puede llevar a problemas hasta legales. Puedo perder la información, esa puede ser una, ¿no? En vez de que me suplanten y hagan algo con malicia, pueden borrarme archivos, pueden borrarme la información y escribir, no sé, les ha pasado, aquí reaccionen también los que les haya sucedido, están escribiendo un documento y lo dejan abierto mucho tiempo porque dicen, bueno, luego se me ocurre qué más escribir. Lo dejan abierto en el fondo y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Y ese documento está abierto toda la jornada hasta que lo terminan, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Llega, en este caso, les borran la información, escriben otra cosa y ya luego no es fácil volver con control Z. O hacen control Z y borran la información. Hay maneras, ¿no? de hacer daño o incluso por accidente, lo que les mencionaba, que hasta una mascota puede llegar a hacer daño en este sentido. Así que podemos llegar simplemente a perder la información, pero esto nos lleva también a mayores complicaciones dependiendo de la información que perdemos, ¿vale? Entonces, aquí ya estudiamos de manera sencilla la naturaleza de un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Volvemos, recapitulamos, que alguien acceda a mi sesión, porque eso me puede traer problemas, como que me suplanten y perder la información. Ya sabemos de qué consiste el riesgo, ahora vamos a pensar en gestionarlo. Partamos de los controles para ser preventivos en la medida de lo posible. Un control que se puede aplicar a la causa de utilizar la misma contraseña es implementar un gestor de contraseñas, ¿no? Estas herramientas que utilizan códigos muy raros, o sea, encriptan la información y entonces no tienes que memorizar frases, no tienes que memorizar palabras, sino tú nada más dices, quiero la contraseña de esta herramienta y te la arroja, ¿no? Para que copies y pegues. Esa puede ser una medida y entonces uno ya no se preocupa de aprender contraseñas, solo de mantener registradas todas tus cuentas en ese gestor. Otro control que se puede aplicar para este riesgo, para la causa de no bloquear la computadora, pues configurar el bloqueo automático. ¿Es incómodo? Sí. Llega a ser perjudicial, por ejemplo, bueno, no perjudicial, pero llega a ser muy incómodo cuando uno está leyendo y suelta el mouse y el teclado, ¿no? Y entonces se bloquea cada rato. O en sus computadoras personales están viendo una película en Netflix y se les bloquea la computadora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando se habilitan configuraciones de bloqueo automático, hay que pensar en los tiempos razonables, incluso si esa no es la manera adecuada para la empresa, pues se pueden habilitar otros mecanismos. Hay otras políticas de equipo desatendido, ¿no? Para su manejo y se puede simplemente obligar a que la gente literal utilice la tecla Windows y L para bloquear su computadora o, bueno, en Mac no sé cuál sea el comando para bloquear. Y con eso, bien.
ya tenemos herramientas, ya tenemos ideas sobre cómo prevenir el riesgo, ¿vale? Ahora pensemos en qué hacer si el riesgo se vuelve un problema. Para evitar la suplantación, una manera es poner un botón de pánico, ¿no? Por ejemplo, hay mecanismos para bloquear las cuentas, hay mecanismos para botar todas tus sesiones, es decir, te saca de todas las sesiones y tienes que volver a iniciar sesión. En el caso de que entraron porque dejaste desbloquear la computadora, puede servir. En el caso de que fue porque utilizaste la misma contraseña, puede servir en la medida que actúes rápido, ¿no? Eso es para reducir el daño que te haga una persona que entra y te quiere suplantar. Para la pérdida de información, pues una manera de minimizar el daño es tener respaldos. No significa que alguien no te robó la información, no significa que alguien no accedió a tu computadora, sino que puedes resarcir la pérdida de información. Pero en la medida de que fue porque alguien te robó esa información, ahí hay otro tipo de complicaciones, ¿no? Aquí podemos ver ya cómo partiendo de un riesgo o partiendo de un activo de información como uno guste, podemos empezar a descomponer y a entender la naturaleza del riesgo y luego tomar decisiones para gestionarlo, ¿no? Ser preventivos, lo primero. Recordemos que es parte de la cultura de la seguridad de la información, es prevenir. No nos esperemos a que sucedan las cosas para aprender, ¿bien? Y bueno, también, dado que la tecnología lo permite, pues poner medidas para mitigar los daños en el momento en el que un riesgo inevitablemente se vuelva problema. Bien. Este es el diagrama. Obviamente, como les había mostrado al principio, pueden poner más causas, pueden poner más consecuencias. Se puede llevar a un siguiente nivel con la descomposición de los controles, ¿no? Y de los planes de contingencia a más detalle. Pero para lo que nos sirve es para poder transmitir la información a otros, más que para uno mismo, ¿no? Esta herramienta la podemos utilizar para empezar a identificar riesgos, empezar a incorporar una cultura de gestión de los riesgos en la empresa y en la medida que ustedes digan, ¿sabes qué? Ya esto lo vamos a seguir utilizando por lo fácil que es, pero queremos llevarlo a un siguiente nivel, pues existen otros recursos ya más complejos, más avanzados, pero no es necesario ponerle tanta ciencia a la gestión de riesgos. Esa es la idea que me gustaría que se lleven. Y bueno, para fomentar que se simplifique la gestión de riesgos y se lleve a cabo en sus empresas, nos gustaría dejarles un regalo. Bien. Entonces, les dejaré, a ver, permítanme, sí, aquí. Este es un código QR que ustedes pueden utilizar para descargar una presentación editable de PowerPoint donde viene el diagrama, ¿ok? Vienen algunas instrucciones para recordar de qué trata cada uno de las partes del diagrama, ¿bien? Y este lo pueden utilizar tantas veces como quieran, le pueden agregar como tiene cierta cantidad de amenazas y consecuencias, le pueden agregar más, lo pueden personalizar, ¿no? Y está en PowerPoint para que si quieren proyectarlo y utilizarlo con sus compañeros en el trabajo, sin problema puedan hacer dinámicas, ¿no? Un taller para hacer alguna identificación de riesgos, puedan ustedes mismos en diferentes momentos irlo desarrollando. Va a estar disponible para ustedes que ingresaron al webinar. Voy a dejar esto aquí unos segundos más para que lo descarguen si quieren. Me van confirmando conforme lo descargan, por favor, para avanzar ya a la sección de preguntas y respuestas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Adolfo. También les vamos a enviar por correo electrónico el enlace para que puedan descargar gratis este recurso. Lo vamos a poner también en el correo. Creo que usaron para registrarse y basta con que dejen sus datos para que puedan descargar la liga. De hecho, ya mismo aquí mi compañera Cassandra se los puso. Para ti, Rosario, que lo pedías en el chat. Ahí lo puedes ver. Muy bien.
Pues como lo prometimos al inicio de la reunión, vamos a proceder con las preguntas y respuestas. Vayan por favor dejando sus preguntas para poder revisarlas en un momento más. Gracias, Tania, y gracias, Adolfo, por estos ejemplos y esta explicación. Sobre todo, muy interesante esta herramienta, este diagrama de Corbatín para poder tener una estructura y poder identificar riesgos de una manera más eficiente. Bien, vamos a pasar a leer unas preguntas, comenzando con la de Doris, con la que tú nos hiciste la semana pasada. Pongo el contexto y leo la pregunta como nos la dejaste la semana pasada. Estábamos hablando del hecho de poder revisar los equipos de cómputo de los colaboradores para poder asegurarnos que están haciendo o siguiendo controles de seguridad. Hablábamos que no importa si están en sus casas, pues tendríamos que platicar con ellos y buscar hacerlo de esa manera. Entonces, en el contexto de esas revisiones que sugeríamos en la reunión pasada como una herramienta para poder asegurar que se están implementando, nos comentaba Doris lo siguiente. Dice, pero al hacer esa revisión, ¿no estamos vulnerando otra norma como la protección de datos personales? Y nos elaboras un poco más, Doris, nos dices, porque al ingresar a un espacio, tengo que entrar directamente sin pedir la contraseña del usuario. Muy bien. Bueno, primero, entendiendo la pregunta, Doris, y antes de hablar de la protección de datos personales, lo primero es que no se trata de hacerlo tampoco de manera oculta a las personas. Es muy importante que cuando a un colaborador se le asigna un equipo de cómputo y unos accesos, sepa que está sujeto a algún tipo de auditoría o revisión, porque al final del día lo que está sucediendo es que ese colaborador pues tiene que hacer uso de la información para hacer el trabajo y prestar el servicio que está previsto de acuerdo a su contrato. Entonces, de entrada, no se trata de hacerlo de manera, digamos, oculta, a veces se tiene que hacer, pero lo mejor es que la gente esté enterada y sobre todo para aquellos de ustedes que son dueños de empresas, siempre valoren que los equipos, aunque estén dentro de las casas de sus colaboradores, busquen que los equipos sean de ustedes, que sean de la empresa, porque eso es importante, que el activo, en este caso la laptop, sea de la empresa, porque si también se tiene de alguna manera el cuidado y el control y no estamos entrando a ver información que tal vez tengan los colaboradores que son de carácter personal, por poner un ejemplo. Pero entrando en el tema de la protección de datos personales, hay que recordar que las regulaciones en esta materia están pensadas para poder cuidar el buen uso de la información que es de identificación personal. No tiene que ver con las contraseñas, no tiene que ver con entrar a un espacio de trabajo de una persona, tiene que ver sobre la forma en el que las empresas y las personas cuidamos ese uso que le damos. ¿Por qué? Porque si bien puede haber datos que son de dominio público, como tal vez el nombre de una persona, otros datos, como puede ser el número de identificación nacional, el registro federal de contribuyentes o el registro único tributario o el domicilio de las personas o inclusive si tienen algún origen étnico, si están casados, si tienen hijos, si tienen alguna enfermedad, cualquier información que esto está bien regulado, que sirva para identificar directa o indirectamente a las personas, se considera información personal. Y cuando uno deja su información en alguna empresa o para contratar algún servicio, debe estar claro cuál es el uso que se le va a dar y solamente se le puede dar de acuerdo a las leyes para poder prestarles el servicio. Un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando los profesores de las universidades obtienen información del número de teléfono celular de sus alumnos, y estoy hablando plenamente de adultos, estamos hablando ya de personas de universidad, y los alumnos que son adultos le dan el teléfono celular a su profesor para que pueda hacer un grupo para revisar tareas y trabajos y dar anuncios, ese es el único uso que le puede dar el profesor y que está protegido por leyes como la de protección de datos personales de México y no puede hacer otro uso. Porque inclusive si le da otro uso, como por ejemplo ponerse en contacto con un alumno o alumna para tratar de salir con él o con ella,
pues en ese sentido está está incurriendo en un delito. Inclusive está sujeto directamente a multas. Entonces, cuando hablamos de la protección de datos personales, nos referimos a ese tipo de escenarios. Y es muy importante, porque con el intercambio tan masivo de información, cada vez hay más riesgos al respecto. Muy bien. Pues bueno, Doris, espero que a pesar de que haya sido una semana después, hayamos podido responder tu pregunta. Siguiendo con las preguntas, y esta pregunta me gustaría, por favor, Adolfo, que tú nos ayudes a responderla. Eh, la duda que tenemos es la siguiente, la pregunta para ti. ¿Cómo hacemos para utilizar este diagrama o esta herramienta del Corbatín en un entorno donde hay criterios y donde hay ya una matriz de riesgos un poco más formal, con datos como pueden ser exposición, probabilidad de riesgo? ¿Cómo nos recomiendas que podamos usar esta herramienta? ¿Qué nos puedes decir, Adolfo, para responder esta pregunta? O darnos esta guía opinión. Si estás ahí, no te escuchamos, Adolfo. Bueno, si nos puedes, Tania, no sé si tenga alguna dificultad técnica, Adolfo. Si tú nos puedes contestar la pregunta, igual tú también tienes experiencia en esta materia, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta de Corbatín en un contexto donde ya tenemos una matriz de riesgos o una forma de gestionar riesgos más formal? ¿Cómo podemos combinar, pues, lo mejor de ambos mundos? Y eso último ya es de mi cosecha, no venía en la pregunta. Ok, mira, pues ya cuando se tiene una matriz, en la matriz de riesgo se hace un registro del riesgo, donde justamente el registro es conocer cuáles son las causas y las consecuencias. Entonces, para llenar esa primera parte, podemos utilizar el diagrama para que sea más dinámico y más sencillo de llenarlo, junto, como decía Adolfo, con los diferentes compañeros que participen en el análisis e incluso para la exposición. Y entonces, siguiendo con eso, es previamente la identificación y fácilmente los controles y las contingencias. Y sobre eso, para priorizar cómo va a ser la atención de estos riesgos, se pueden utilizar ya los criterios establecidos como probabilidad, impacto y qué tan expuestos estemos, que eso nos dará realmente la prioridad para atender esos riesgos que están identificados. Puede ser una combinación entre la identificación que se haga con el diagrama y ya los criterios establecidos en la matriz de riesgos. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Tania, por la respuesta. Y ya aprovechando que estás aquí, no te vayas. Vamos Ok. con otra pregunta, por favor. Sí. Nos preguntan también cómo podemos concienciar, sensibilizar a los empleados sobre la importancia de priorizar la seguridad sobre la comodidad. Tú nos hablabas de esta actitud que es incompatible y bueno, Claro. me gustaría ahí platicar. ¿Qué nos puedes contestar al respecto? Sí, bueno, primero es identificando y hacerlos conscientes sobre las consecuencias que podría provocar el seguir teniendo esas actitudes de primero tener la comodidad que la seguridad, ¿no? Ser conscientes de que eso puede llegar a suceder y sobre todo identificar en el trabajo que se hace cargo cada quien en la organización, cómo podría llegar a afectar. Realmente como es un tema de ser conscientes de que tu actitud o tu acción va a provocar una consecuencia que va a afectar a la organización. Es ayudarles a entender cómo podrán llegar a afectar a la organización y pues ayudarles poco a poco a ir generando ese hábito de ir cambiando las contraseñas, irles ayudando a que sea más sencillo esta parte. Muy bien, muy bien, muy difícil esta parte, Tania. Muchas gracias. Vamos a Sí. contestar una pregunta antes, Rosario. Veo que tienes la mano levantada y ahorita nos dices cómo quieres participar. Escríbenos ahí en el chat si lo que deseas es que te demos el acceso al micrófono para que nos hagas tu pregunta. Con mucho gusto lo hacemos. Bien, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál sería? Aquí nos puede ayudar Adolfo, a ver si ya estás disponible, si ya pudiste resolver tu tema técnico. ¿Cuál sería, en tu opinión, el primer paso para cambiar una cultura de descuido en la gestión de la tecnología dentro de una empresa, hablando en materia de riesgos de seguridad? ¿Nos puedes platicar, Adolfo, por favor? Sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos bien. Perfecto, Adelante. bien. Para
y para empezar una cultura de prevención de los descuidos, lo primero es las idiosincrasias que mencionaba Tania son algo que tenemos mucho en la cultura latinoamericana. Pensar que no me va a pasar a mí es la base de muchos problemas que tenemos de seguridad, accidentes de tránsito, problemas de salud. Es por eso, pensar que no nos va a pasar a uno. Y es que los riesgos no dependen solo de uno. Hay muchas circunstancias, hay muchas variables y está uno de por medio, ¿no? Entonces, lo importante es pensar que no todo es porque nosotros somos o porque nosotros no somos o porque nosotros tenemos, que nos lleva a empezar a ser descuidados. En la medida que nosotros identifiquemos que los riesgos nos pueden llegar a rebasarnos, es decir, pueden llegar a suceder porque no tenemos la capacidad de controlarlo todo, es cuando ya empezamos a decir, ¿qué sí puedo hacer? Yo sé que no puedo tener una gestión perfecta, no puedo eliminar los riesgos, todos los riesgos, porque no todo depende de mí. Pero sí hay cosas que puedo hacer y entre esas está la promoción de una cultura de seguridad. Es decir, hacerle saber a la gente que los problemas pueden suceder, pero también se pueden prevenir. Por eso la analogía del agua, ¿no? Piensa en tuberías, piensa en tus procesos como tuberías y ponte a pensar por dónde se puede filtrar el agua, por dónde puedes tener problemas y trabaja sobre arreglar eso, no sobre arreglarlo todo. El enemigo de un buen sistema, de una buena gestión, es pensar en que todo esté perfecto. Entonces, empieza por partir de que hay cosas que sí puedes hacer y no siempre va a ser, no siempre lo vas a controlar todo. Y ya sobre de eso, pues identifica qué herramientas tienes, qué recursos tienes, cómo puedes usarlos para controlar los riesgos. Y si no, bueno, tal vez necesites adquirir otras herramientas, pero parte de lo que ya tienes y busca darle uso para evitar tener problemas en la medida de lo posible y promueve una cultura donde la gente se alinea a esa idea de aprovechar los recursos que se tienen para prevenir en la medida de lo posible riesgos y actuar adecuadamente cuando estos riesgos empiecen a suceder. Muy bien, muchas gracias, Adolfo, por la respuesta. Bien, pues te doy el permiso al micrófono, Rosario, para que puedas, si quieres o preguntar algo, lo debes de tener ya habilitado, ya puedes tú platicarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Rosario? Creo que ya puedes hablar, nada más tienes tú que habilitar el micrófono. Ahí Listo, está, ya ya te está. escuchamos. Gracias, ¿Cómo gracias. estás? Muy bien, Adolfo. No eres Adolfo. Luis. Eres Luis, exacto. Adolfo es el que acaba de terminar su intervención. Pues muy bien, muchas gracias y muchas gracias por toda esta riqueza de información y de tips que de verdad a los que somos responsables de la seguridad y la información pues nos ayudan a ser como un poquito más exquisitos en el trabajo, ¿no? Y bueno, mi intervención nada más era para enriquecer lo que había comentado esta Tania sobre nuestro propio tablero. Muchas veces, incluso al tener más participantes en esta dinámica del corbatín, nos puede ayudar para que observemos escenarios que a lo mejor 2 o 3 de los que estamos involucrados propiamente en el análisis de los riesgos no consideremos y entonces una visión más de alguien que no está tan inmerso nos puede hacer como la focalización e incluso esa vista nos puede ayudar a que si el riesgo era, no sé, medio, esa intervención puede ayudar a valorar que en realidad el riesgo es alto, ¿no? Y entonces para eso sirve también el estar haciendo la revisión de nuestros tableros con estas herramientas. Esa era mi participación y muchísimas gracias por permitirme, pues, comentar. Gracias. Al contrario, Rosario, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos dices.
Y muchas gracias por participar. Eres la primera que se anima a participar con el micrófono y eso nos gustó mucho. Gracias, te lo agradezco. Pues muy bien, curiosamente, con tu intervención, Rosario, es la última pregunta que tenemos, que en este sentido vamos a proceder ya a concluir con el webinar, no sin antes recordarles, pues seguir aplicando, así como nos dice Rosario, complementando lo que ya tenemos, involucrando más personas en materia de seguridad de la información, pues sigamos aplicando todo lo visto hoy y la semana pasada en sus empresas. Esperamos verlos en nuestra última charla de esta serie de 3 charlas relacionadas con seguridad de la información el siguiente jueves, 24 de octubre, a las 10 de la mañana, hora del centro de México, 11 de la mañana, por ejemplo, en Colombia. Les llegará, como sucedió para esta reunión, un correo electrónico con la actualización del evento. Sigue siendo la misma liga, los mismos datos, y recuerden también estar al tanto de la charla pasada, como esta. Recuerden que estarán también en nuestro canal de YouTube. Les dejamos nuestros medios de contacto. Espero que estén muy bien, que sigan pasando una excelente mañana. Síganos en redes sociales, en nuestro canal. Y si tienen alguna duda o comentario, nos pueden escribir. Muchas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien. Luego, gracias.